Bueno, antes de comenzar la presentación del texto del profesor Luis Rivero, quisiera pedirle a todos los presentes que pudieran dar sus teléfonos o dejarlo en silencio para no interrumpir la reflexión de cada uno de los académicos acá presentes. Bueno, les comento, Fernando lo ha hecho, que esta actividad se desarrolla en conjunto con el Departamento de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Lanco, Ediciones UCT de la Universidad Católica de Temuco, también con la participación y agradecemos a la Biblioteca Pública de Lanco y Productora Indómita, quien lleva a cabo esta actividad y ha invitado a todos ustedes a ser partícipes de esta importante reflexión del libro Gramsci y la filosofía de la praxis, aportes para un proyecto ético-político del trabajo social del profesor presente acá, don Luis Rivero. ¿Ya? Antes de comenzar, me gustaría pedirle unos saludos a todos y también pedirle si Jean-Paul nos podría dar algunas palabras antes del inicio de este texto, en nombre del señor alcalde. Si quiere, puede, lo desea, por favor. Bueno, quisiera agradecerles la presencia en esta actividad, por la organización, a todos los departamentos municipales que intervienen también, obviamente a los académicos, a la Universidad Católica de Temuco, por esta instancia de acercar la cultura al alto. Es una misión ardua y de alguna manera estamos comenzando, hay traspieces en el camino, pero estamos enfocados también en seguir avanzando en este tema. Queremos que la Biblioteca Pública de Lanco también se abra a la comunidad de nuevo, que la gente acuda a la biblioteca, que reconozca que aquí es un lugar de aprendizaje, de introspección, de desarrollo personal. Y qué mejor que tener libros como el del don Luis aquí en la biblioteca para motivar la reflexión, para que vayamos también fortaleciendo y destacando el rol de los académicos que provienen de Lanco. Aquí hay mucho talento que tenemos que destacar y esta es una primera instancia para poder hacer eso, así que estamos muy contentos y un saludo de parte del alcalde también, que lamentablemente en esta ocasión no pudo estar. Le di también las disculpas correspondientes, el saludo a don Luis, porque tiene un tema médico, pero me pidió que lo reemplazara en esta instancia para poder entregarle este mensaje. Un saludo y agradecimiento a ustedes, a todos los que nos están viendo también, o nos verán en el futuro, para por estar aquí, por darse este espacio, por nutrir la mente y que también ayuda a nutrirla. Así que espero estoy seguro que va a ser una muy bonita actividad que todos vamos a aprovechar, y bienvenidos a Lanco también, a la biblioteca. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, contarles también, presentar primero acá a don Luis Rivero, que él es trabajador social, doctor en procesos sociales y políticos de América Latina y académico del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Católica de Temuco, acá de Chile. También es integrante del Observatorio de Dinámicas Sociales del Sur, Audisur, y es miembro de la Red Iberoamericana de Investigación de Trabajo Social, y además es miembro del grupo de trabajo Claxo, Educación Popular y Pedagógicas Críticas. Bueno, antes de comenzar quisiera contarles que las intervenciones de los académicos comenzará aquí con don Claudio Benigno, que es doctor y es trabajador social. Luego seguirá a don Armin Krause, que es antropólogo, magíster, y concluirá con la intervención Marcelo Olivera, que es magíster y sociólogo. ¿Sí? Así que cuando guste. Perfecto. Bueno, un saludo cordial por compartir esta celebración de un nuevo libro de Luis Rivero, quien también ha sido una persona muy influyente en mi propia formación. Y desde ahí también les comento que esta nueva publicación y producción intelectual de Luis se suma a un trabajo que viene realizando de hace mucho tiempo, que ha ido sistematizando a través de instancias de investigación, de trabajo empírico, pero también de revisión de documentos, que permite entonces un cuerpo
de análisis que es bien sólido desde el punto de vista de lo empírico, es decir, de aquello que se constata con datos, pero además también de las distintas corrientes de pensamiento que están circulando. En una instancia también tuvimos la ocasión de presentar otro libro de Luis en la Universidad Austral en Puerto Montt, y ahí en ese momento yo, sin exagerar, señalé que el doctor Luis Vivero, lanquino, es a mi juicio un intelectual del trabajo social que está influyendo bastante la formación de profesionales. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque esta nueva publicación se aloja también dentro de lo que podríamos denominar como un proceso de pensamiento del trabajo social en Chile, pero también en Latinoamérica, que tiene la función de repensar qué estamos haciendo las y los trabajadores sociales. Y este no es un proceso que es nuevo en el trabajo social. La profesión se funda en 1925 en Chile, es la primera en Latinoamérica, y desde Chile se empieza a irradiar la profesión en toda Latinoamérica. También es importante leer, y aquí vinculo con el trabajo de Luis, que la profesión se originó porque estaba pensando en un grupo de profesionales que permitiera una nueva intervención social para levantar un proyecto de modernización. Veníamos después de una tremenda cuestión social, una crisis social también, post Primera Guerra Mundial, en la cual el sujeto popular se constituye en un actor político para tensionar a la clase burguesa y a la élite político-económica, y se constituye en un actor político justamente para tensionar derechos que estaban absolutamente invisibilizados. Esos derechos que hoy día podemos gozar a través del descanso dominical, la provisión del trabajo infantil, la regulación del tema de la vivienda, ley de la silla y un conjunto de derechos sociales, costaron bastante sangre. Y el libro de Luis Vivero comienza justamente analizando la revuelta social, como dice él, de 2019. Y es probable que muchos años más adelante vamos a estar analizando una serie de derechos que costaron varios ojos. Y por eso entonces es importante pensar, y el planteamiento que es fundamental en el texto que hoy día estamos analizando, es si el trabajo social es capaz de leer los fenómenos que están aconteciendo. Cuando en la prensa alguien decía, cabro, esto no prendió, entonces, y algunos decían, no lo vimos venir, entonces, o como se dice en filosofía, el búho de Minerva vuela al amanecer, es cuando el fenómeno ya... Siempre como las ciencias sociales están atrás de lo que ocurre. Entonces, la pregunta que hace Luis es, entonces, bueno, si el trabajo social como disciplina está constantemente con los sectores más desprotegidos, más vulnerados en sus derechos, ¿por qué en esa práctica, en esa praxis que tenga una iluminación teórica, que no es meramente una intervención instrumental, sino que desde ahí esa intervención tiene un conjunto de saberes, metodologías, estrategias y técnicas para poder diagnosticar y generar un proceso no desde esta persona endiosada que interviene sobre un sujeto que está invisibilizado, sino un trabajo colaborativo, y en esa relación recíproca, en ese envejecer juntos, como diría un autor, no ocurrió esta reflexión, no ocurrió esta capacidad de lectura, de
de lo que está aconteciendo. Y la pregunta que habría que realizar es hoy si que eso está aconteciendo. Si en las escuelas de trabajo social, pero también en las distintas escuelas de las ciencias sociales, que son una de las llamadas en tema imperativo ético a poder leer esto, son capaces de leerlo. Y ahí entonces me parece interesante el análisis que hace sobre la hegemonía respecto de Gramsci, pero también de el efecto del intelectual como reproductor de una ideología que se reproduce cotidianamente sin que nos demos cuenta. No es necesario que exista un sujeto que nos esté golpeando con un látigo para reproducir, por ejemplo, una condición de subalternidad. De hecho, lo más crítico en los días en los cuales vivimos es que esta reproducción de subalternidad la reproducimos de forma hasta placentera. Nos agobiamos con extensas jornadas laborales, incluso si tenemos días libres podemos pedir otros trabajos, etcétera, con la finalidad de extender nuestra capacidad de vida útil. Y en ese sentido, entonces, la pregunta es ¿cómo podemos quebrar esa hegemonía, esa ideología que tenemos internalizada en nuestras propias prácticas culturales? Y desde ahí quisiera solamente leer unas breves citas para no aburrir y no agotar la discusión acá, de las posibles salidas. Dice Luis, el concepto de praxis de Freire se plantea como un proceso de reflexión y acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo. Sin ella es imposible la superación de la contradicción opresor-oprimido. El nuevo intelectual no puede ya consistir en la elocuencia, motor exterior y momentáneamente de los afectos y las pasiones, sino en el mezclarse activo en la práctica como constructor, organizador, persuador permanente, precisamente por no ser puro orador. Y aquí lo que nos está invitando Luis en esta filosofía de la praxis es justamente no enajenarnos de nuestro quehacer cotidiano y nuestras interacciones cotidianas que permitan, podríamos decirlo así, como una nueva repensar, un nuevo reconceptualizar el trabajo social que nos permita no solamente ser reproductores de cierta ideología que subalterna, sino también en la medida que se pueda concientizar, que se pueda tomar también nuestro lugar como sujetos asalariados, que dependemos de instituciones, que dependemos de un sueldo, no tenemos un capital propio, dependemos vamos a decir, vendemos nuestra fuerza intelectual y física hacia un empleador, pero desde ahí generar espacios de transformación. Y esto principalmente también en las escuelas de trabajo social. Y cierro con esto. Por ejemplo, nosotros los trabajadores sociales entre comillas, nos especializamos no en nuestro pregrado. Nosotros nos especializamos cuando empezamos a trabajar en instituciones. Entonces hay algunos que son especialistas en vivienda, en salud, en la academia, etc. Pero es una especialización que depende vamos a decir, de un orden estructural de una institución. ¿Cuál es el problema de eso? Que si uno levanta una crítica, esa crítica no necesariamente puede ser considerada en términos estéticos como algo acorde o coherente con la institución. Y las instituciones también son reproductoras de un orden, de una subordinación que permite también cierto metabolismo social que implica entonces que hacer como que las cosas se muevan, pero que no se muevan tanto. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Armin Krause Toledo, yo soy del ANCO, de hecho
Sí, creo que se me escucha claro. De hecho, técnicamente, en base a lo que he conversado con las personas que pude conocer a lo largo de mi trabajo como antropólogo, técnicamente yo soy el primer antropólogo que titulado de la comuna de Lanco. Ahora hay un amigo mío que es de Puquiña que está estudiando antropología y sería el segundo. Sí, bueno, cuando me titulé la municipalidad me recompensó con un paseo a pie por Lanco. Ese fue el reconocimiento que tuve. Bueno, básicamente desde mi perspectiva yo entiendo de que dentro de las áreas de las ciencias sociales donde podemos encontrar la sociología, la antropología, el trabajo social, incluso los asistentes sociales, siempre se comparte o incluso los psicólogos, siempre se comparte un campo laboral en común, y eso implica que tenemos una práctica vinculada a abordar ciertos fenómenos sociales y culturales en común. Lo que me llevó a mí a seguir trabajando, investigando y especializándome. Posteriormente desarrolló un diplomado en la Universidad Católica de Temuco de ordenamiento territorial y un magíster en planificación y gestión territorial en la misma universidad. Bueno, básicamente ese es como mi trayectoria académica, y bueno, también haber tenido el mérito de haber establecido una tesis que hasta el momento no se ha hecho en ninguna parte del mundo, según mis profesores. Con respecto a lo que viene siendo más específicamente el libro que me tocó leer, debo decir que fue una lectura amena. Eso se agradece porque muchas veces los académicos cometen muchos errores al momento de expresar sus patrones o corrientes de interpretación teórica de una forma muy técnica, lo que repercute directamente a que las personas comunes y corrientes no puedan entender de sobremaneras ciertos aspectos que se están expresando dentro de un paper o dentro de un libro sin tener una formación académica previa, lo que genera una alteridad entre la academia y la sociedad civil. Hay académicos que trabajan en ello tratando de establecer como un patrón o un canal donde las personas comunes y corrientes puedan entender lo que se quiere escribir, y en ese sentido yo considero que el profesor acá lo hace de una forma excelente. O sea, yo desde mi perspectiva, una persona de primero medio o de octavo básico podría leerlo y podría entenderlo con una base mínima de comprensión lectora. Claro está. Ahora bien, dentro de lo que fue mi experiencia académica, debo decir de que existe como una suerte de debate epistemológico o teórico sobre la validez de lo que vendrían siendo los aportes teóricos que puede provenir por parte de la academia, por parte de los patrones teóricos del marxismo. Y con respecto a esto, considero que existe un margen importante de personas dentro de la academia y fuera de ellas. Por fuera de ellas me refiero a parte importante de la sociedad civil, que consideran que el marxismo se puede interpretar como un diagnóstico de una sociedad de su momento, que vendría siendo la Gran Bretaña de la edad industrial, y que es un excelente diagnóstico, pero que se queda ahí. Y esto en gran medida yo creo que se ha generado dentro de la academia por
producto de algunos teóricos como Popper, que en su momento generaron críticas con respecto al discurso y los patrones teóricos que salían sobre todo desde Marx o la Escuela de Frankfurt. De todos modos, yo igual no pretendo generar como juicios de valor de qué teoría es mejor o de qué teoría es peor. Yo siempre considero que entre leer a Popper y leer el libro negro de la nueva izquierda es mejor leer a Popper. Pero con respecto a lo que dije antes, voy a entregar algunos datos. El 2020, marcado por la pandemia en América Latina y el Caribe, la pobreza pasó de un 30,5% a un 33,7%. La pobreza extrema pasó de un 11,3% y un 12,5%, según datos de la CEPAL. Mientras, por el contrario, los multimillonarios aumentaron su patrimonio en 220 millones de dólares, según datos entregados por la ONU. Estamos hablando de personas que viven exclusivamente en América Latina. No dejamos afuera a las personas que viven en Estados Unidos, en Canadá o en Europa. De los 76 multimillonarios con un patrimonio neto de 284 millones de dólares. Es decir, antes de la pandemia habían solamente 76 multimillonarios. Ahora, digamos que no aumentó mucho, fueron después de la pandemia, ahora son 107, aumentaron como 33 personas. Y ahora, si uno suma el patrimonio combinado de esas 107 personas, 480, si uno suma el contenido neto de ese patrimonio en dólares, eso suma 480.000 millones de dólares. Es decir, durante la pandemia y antes de la pandemia hubo un traspaso de recursos desde las clases, desde los sectores de la población que están menos desfavorecidos a los sectores más pudientes de la población, que en este sentido serían este grupo selecto de 107 personas. Entonces eso nos habla de que, bueno, uno puede tener su distancia, puede tomar una distancia, puede generar críticas constructivas con respecto a lo que viene siendo el marxismo, pero pensar que solamente aplica para una época puntual de la humanidad y que ciertos aspectos no se vienen reproduciendo, más allá de que incluso haya existido un estallido social, porque no solamente hubo un estallido social en Chile, sino que esto también se había replicado en Ecuador, se replicó en Colombia, en Perú, y pese a esos procesos de efervescencia social, reclamando mayores derechos de índole incluso humanitaria, este proceso de transferencia económica y monetario permaneció y de hecho se profundizó. En el sentido de que, bueno, ahora bien, si ustedes quieren profundizar los datos, 2/3 de esa población que yo mencioné, que eran 107 personas, son de Brasil y México. Y ahí uno puede considerar que dentro de la constitución de esos parámetros macroeconómicos tuvo mucho que ver las políticas de Bolsonaro. Entonces uno puede darse una imagen de qué puede ocurrir si, por ejemplo, en Chile después de Boric sale electo Kast, o qué podría ocurrir en una eventual elección de Milei. Ya sabemos quiénes se van a beneficiar de eso. Entonces, en base a
para dar un poco más de contexto, Antonio Gramsci nació en 1891 y falleció en 1937. En 1924 llegó a ser diputado, pero más allá de eso, él, más allá de su formación de periodista, pudo dar aportes sustanciales a lo que viene siendo el desarrollo de la sociología y de la antropología. Con respecto a lo que más me gustaría destacar dentro del libro es cómo la perspectiva teórica de Gramsci puede dar luces y aportes sustanciales para interpretar ciertos fenómenos de la sociedad, como en algún momento fueron los niveles de organización que se dieron en el marco de fundamentalmente la segunda mitad del siglo XX hacia adelante, considerando que antes y después del golpe de Estado hubieron varios momentos o organizaciones que se levantaron tanto de los partidos políticos por parte como también de la sociedad civil para establecer mejores condiciones de vida. Todo eso llegó a su cúspide en lo que vino siendo la época de la Unidad Popular, y ahí se destacan organizaciones tanto en el mundo campesino como dentro de los sindicatos de las industrias, y también la organización activa de los partidos políticos, ya sea de lo que viene siendo la izquierda, del PC, pasando por el MIR, el Partido Socialista, incluso de la Democracia Cristiana, que tuvo una organización muy fuerte proveniente del mundo campesino. No obstante, lo interesante es que durante la dictadura, si antes había una organización fuerte, ahora esa organización se va a redoblar para aumentar los esfuerzos para lograr que el derrocamiento del dictador Augusto Pinochet. Lo que sí puede llamar la atención es cómo dentro de los parámetros políticos existe ocurre como la transición a la democracia, y todas estas organizaciones empiezan a decaer. Y esto puede sonar como un déjà vu, pero es algo que ocurre, que terminó ocurriendo en lo que viene siendo lo que vino siendo las movilizaciones de los estudiantes en el marco de las movilizaciones estudiantiles del 2005 en adelante, en donde el profesor destaca el levantamiento de ciertos actores y dirigentes estudiantiles importantes, como son Camila Vallejo, Giorgio Jackson y el mismo Gabriel Boric, que terminó siendo presidente de la República. Lo que existe bajo mi perspectiva es que esos procesos se generaron o fueron instrumentalizados. Cada uno podrá sacar la conclusión si fue de forma positiva o negativa, para de cierta forma generar un recambio en lo que viene siendo la política institucional que se ve representada tanto en el Congreso como en los partidos políticos, donde ya existía como una suerte de agotamiento tras 20 años de concertación. Pero lo que ocurre acá es que con lo que viene del gobierno de Gabriel Boric, después post estallido social, es que vemos patrones de conducta que son muy similares a lo que viene siendo la concertación. Entonces,
por más que podamos, exista mucha gente que puede tener una perspectiva crítica o positiva de Gabriel Boric, podemos decir de que los patrones de organización que existieron o que siguen perdurando hasta el día de hoy giran en torno a la gran medida de que la situación sociopolítica de Chile no vuelva a decaer a lo que ocurría antes con la dictadura, y más si consideramos que el contrincante político más fuerte que tenía Gabriel Boric en ese entonces era José Antonio Kast, que era alguien que incluso en su juventud participó en la campaña del sí. Entonces, pero no obstante, vemos como ciertos actores dentro del Frente Amplio, no me voy a referir a Revolución Democrática, tienden a tener como una perspectiva o una predisposición a ser más volubles a los patrones o al discurso de la derecha. Y esto tiene que ver con lo que Gabriel Boric viene haciendo actualmente, por ejemplo, en la Araucanía. Según pude leer hace poco, y con esto termino, Gabriel Boric creo que el próximo año estaría instalando 10 bases nuevas militares en lo que viene siendo la Araucanía. Entonces, muchas veces entramos a la disyuntiva de que si participamos en democracia, yo no digo que la democracia sea mala, pero lamentablemente estamos en una disyuntiva donde nosotros participamos, creemos que podemos evitar algo peor, que viene siendo la perspectiva del Partido Republicano, porque yo había conversado con mucha gente antes de la segunda vuelta, gente del campo de origen mapuche, que consideraba que si salía Kast iban a crearse como campos de concentración para mapuches, como lo que hacían los nazis con los judíos, pero aparentemente nuestro presidente igual está dejando un poco que desear en ese aspecto. Doy las gracias y bueno, si me alargué pido disculpas. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, ya me presentaron, soy Marcela Olivera, y para la presentación de este libro tengo que decir que mi formación como socióloga me impide poder ver separado un libro o una reflexión de su autor y su trayectoria, y su biografía, por supuesto, porque sus motivaciones, sus intereses están forjados no solamente por lo que es la trayectoria y formación académica, sino que también por los espacios de la vida cotidiana en que esa persona fue forjándose. Y por esta razón me es motivador y me encanta la misión de presentar a Luis Vivero Arriagada, más allá de su trayectoria académica, como este hijo de Lanco, de una familia arraigada en nuestro territorio, hijo de un padre carpintero y una madre dueña de casa, que ante la temprana partida de su padre, que le deja todo un legado y sensibilidad social, al tratarse de una persona con un compromiso político y con conciencia de clase, traspasa junto a su madre de alguna forma este legado a Luis, afortunadamente, y es así como desde pequeño, criado acá en Lanco en los 80, en una época que fue bastante dura para todos, no solamente en los aspectos económicos, sino que además marcada por la represión, a pesar de ser un territorio alejado de las grandes urbes donde la represión podía ser más visible, pero en ningún caso exenta de esta.
Y bueno, Luis va creciendo en este contexto y se forma sus primeras letras en colegios de Lanco, pero a partir de 1985 decide emigrar académicamente al Liceo Comercial de Valdivia y se mantiene viajando constantemente a Lanco, de hecho a diario, y terminada esta formación decide y escoge, en coherencia con sus convicciones y con su conciencia de clase, ¿verdad?, elegir la carrera de trabajo social en la Universidad de la Frontera. Y bueno, el currículum académico de Luis es extenso, ya Gustavo nos introdujo un poco y en todo caso yo ahondaré más en aquel al final de mi presentación de su texto, pero quise comentar estos aspectos de la vida de Luis, de este hijo de esta tierra, porque nos permitirá recorrer de forma mucho más natural ya las páginas del texto, cuando espero que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de tenerlo en sus manos y leerlo si es que no lo han leído ya. Tanto las escritas por el mismo Luis como los por qué Luis selecciona a otros dos autores, ¿verdad?, como coautores de este texto, que con sus diferencias permitirán avanzar en el proceso de dar un nuevo significado acorde a la posibilidad del anhelado cambio social en la formación y praxis de los y los trabajadores sociales. En ese sentido, los aportes para un proyecto político y práctico del trabajo social basado en la filosofía de la praxis de Gramsci, ¿verdad?, donde toma a este autor, que tampoco es un marxista clásico ya, sino que se enmarca en una ruptura epistemológica con el marxismo más economicista, y materialista, para incorporar en el análisis gramsciano también los aspectos subjetivos de la vida, ¿verdad?, en el análisis de la realidad social, los aspectos subjetivos y culturales, que son importantes y vitales en el análisis de la realidad. Y es necesario señalar que la propuesta de Luis Vivero igualmente gravita la obra del pedagogo brasileño Paulo Freire, ¿verdad?, quien dedica su vida, o su dedicación para mí queda también expresada en el título de su libro Pedagogía del oprimido. En tanto, la educación es un espacio vital en la lucha por la hegemonía de las clases oprimidas frente al poder hegemónico, ¿verdad? Ahora, ¿por qué este autor, por qué Luis Vivero, este lanquino, cree que es necesaria esta reflexión en el trabajo social y en las ciencias sociales en general? Acá ya Claudio Merino y un poco también Armin nos contextualizaron en el escenario latinoamericano. Armin incluso nos contextualizó un poco en la historia de este Gramsci, este italiano tan aguerrido que estuvo preso en tantas ocasiones y sus textos más famosos fueron hechos desde la cárcel, ¿verdad? Pero sabemos que la instauración del modelo neoliberal en Chile y en América Latina trajo consigo una instrumentalización de las diversas disciplinas. ¿Ya? Aquí no están exentas ni la antropología, ni la sociología, ni el trabajo social, ni incluso la economía, que durante la dictadura las diferentes escuelas de economía la terminaron transformando en econometría. Y hoy en día casi olvidamos que la economía también es una ciencia social, como la sociología, la antropología, el trabajo social. En Chile se transformó en ingeniería comercial. Bueno, más exactamente, pero en rigurosidad ellos son expertos en econometría, como los sociólogos en dictadura nos transformaron en expertos analistas estadísticos, por ejemplo.
y a los trabajadores sociales en expertos administradores de programas y expertos en elaboración de informes sociales, ¿verdad? Bueno, me adelanté ahí un poco a lo que tenía organizado, pero bueno. Y es así como estas disciplinas fueron muy truncadas, muy podadas en todo lo que tenía que ver con la reflexión teórica, con esa necesaria reflexividad que debe transmitirse al educando y que el educando debe desarrollar en su formación académica para ser capaz de ser más que un ejecutor de programas institucionales, sino que ser capaz de ser un agente de cambio, ¿ya?, en la sociedad, o sea, un agente de cambios positivos en la sociedad. Entiéndase cuál se entiende esa positividad de los cambios, ¿verdad? Bueno, el trabajo social fue llevado a instaurar prácticas en las diversas escuelas en que los profesionales se convertían en expertos administradores, ¿verdad? Ya lo mencioné, de programas y productores de informes sociales. Pero la vertiente más crítica y con posicionamiento ideológico claro fue borrada del mapa, así como en las otras ciencias sociales, o sea, no quedó disciplina exenta de aquello, incluso las pedagogías, ¿verdad? Si bien las escuelas de trabajo social no fueron cerradas, incluso en dictaduras se abrieron más. Por ejemplo, las escuelas de sociología en su mayoría fueron cerradas, por ahí quedó la Chile y la Católica, pero como les decía, con un enfoque más centrado en la estadística y el análisis de datos, que en eso sí la formación siguió siendo excelente. Pero el resto de las escuelas, como la de Concepción, fue cerrada, sus académicos y estudiantes perseguidos o asesinados. Entonces fue bastante duro. En trabajo social no, incluso se abrieron algunas escuelas, pero con un enfoque muy funcional a lo que el nuevo paradigma neoliberal iba a necesitar, ¿ya? Y es eso hoy un lastre que tenemos en las diferentes disciplinas hasta el día de hoy. Que se formó a las muchas generaciones de profesionales en el contexto de la ilusión ideológica, que esto lo explica muy bien Luis en su texto, de la completa ilusión ideológica, como si ésta fuera algo malo, algo perverso, incluso demoníaco. Y ese es un fantasma, una sombra que aún uno ve latente en los pasillos de la academia hoy en día. Lo vimos en nuestra formación, lo vio Armin, lo vio Luis, lo vivenció también Claudio, y estoy segura que Gustavo y muchos de los que acá hemos pasado por las aulas académicas. Es muy diferente a la formación que se tenía antes, ¿verdad?, de esta arremetida neoliberal en la academia. Y en ese sentido, claro que toma mucha más relevancia el hecho de tomar la misión de dar pautas claras de postura ideológica y teórica como algo fundamental en la formación para poder hacer una praxis que tenga una base reflexiva de fondo, ¿verdad? Y bueno, aquí voy a retomar un poco lo que comentó Armin, pero desde otro enfoque, porque en este sentido, y doblemente motivado por los sucesos de octubre de 2019, ¿verdad?, que dejan clara evidencia de la crisis de legitimidad social, política y económica del proyecto neoliberal, y que tiene también su correlato en las instituciones educativas usadas por para esparcir, ¿verdad?, su aspecto ideológico, que hoy en día, y también lo recalca en muchas ocasiones a través del texto Luis, se ha esparcido en el sentido común de nuestra cotidianeidad. Hoy en día temas como el emprender
como el esfuerzo individual, son lugares comunes en las conversaciones cotidianas de cada familia chilena. Y para eso han usado todas las instituciones educativas, no solamente el aparataje económico y represivo en algún momento de la dictadura, bueno, y también posterior o entre el estallido social. En las instituciones educativas usadas por ¿verdad? Y por estas razones es que Luis Viveros emprende esta tarea de iniciar una reflexión que dé nuevas y sólidas bases a la formación de los trabajadores sociales, que les permitan, con una sólida formación teórica y capacidad reflexiva, ejercer una acción social transformadora en la práctica de su ejercicio profesional. Esta tradición gramsciana ha permanecido presente, no digamos que se ha borrado de la academia ni de los discursos académicos, ¿ya? Ha permanecido presente, pero no con la necesaria visibilidad y claridad de decir acá me posiciono, ¿ya? Este desafío de usar claros marcos de lectura de la realidad sin miedo al posicionamiento es una tarea de todas las disciplinas, sobre todo en el marco actual de agotamiento y de cuestionamiento del paradigma neoliberal que se ha esparcido, como ya dije, en el sentido común y cotidiano de la población. Bueno, y en el Chile de hoy, ya, de 2023, post-estallido social y post-escenario pandémico, pasamos de un largo letargo que, claro, fue interrumpido en el 2006 por las primeras movilizaciones estudiantiles, después 2010, 2011 creo que fue, y este estallido revitalizador del 2019, en que la ciudadanía reclamó su espacio en la política chilena, espacio controlado hegemónicamente, y no perdamos de vista esto, por unos partidos políticos en su generalidad desconectados de quienes dicen representar. Fue una efervescencia fuerte, revitalizante del escenario, y donde el acuerdo por la paz generado desde las cúpulas de poder y sin la ciudadanía nuevamente impusieron una salida por las urnas y no reconocieron a las asambleas populares y su exigencia de asamblea constituyente, ¿verdad? Sin embargo, el movimiento ciudadano continuó firme a pesar de la brutal represión que ya hubo en esa época nuevamente. Sin embargo, vino un escenario inesperado y que fue global, y Armen un poco lo mencionó, y que incluso más allá de lo que mencionó Armin de América Latina, también pilló de sorpresa las protestas en Corea y toda esa efervescencia que había en Corea, porque esto era mundial, no era solo Chile y Latinoamérica. El 2019 algo sucedió a nivel global, pero vino este escenario pandémico que nos retrotrajo a todos nuevamente al espacio privado y obviamente a dejar de disputar en la calle ese espacio de poder tan merecido y anhelado por estas décadas de arremetida neoliberal. Bueno, esto desconcertó al mundo entero y los diferentes movimientos sociales que irrumpían en la escena política desde la calle reclamando un lugar en la escena pública obligó al retorno a los hogares, al espacio privado, en una situación incluso militarizada, como podemos recordar y como se veían los camiones militares y los militares armados por acá, por las calles de Lanco, y en las ciudades grandes fue mucho peor, nuestras carreteras invadidas y qué sé yo. En este contexto, el movimiento político ciudadano intenta continuar y participar en la Asamblea Constituyente y ganar espacios de representación dentro del juego de los partidos políticos. Y es aquí cuando se desarrolla el texto de Luis, todavía sin saber los resultados, ¿verdad?, de lo que tristemente sería la finalización de este proceso por una nueva constitución. Este movimiento
decide e intenta continuar y participar en la Asamblea Constituyente y logra ganar espacios de representación dentro del juego impuesto por los partidos políticos con sus reglas del juego. Pero pareciera que sin la presencia callejera que representa al pueblo empoderado y vigilante, sin esa vigilancia, termina siendo arrasada de escena, perdiendo, para mí, incluso antes de que la ciudadanía rechace la propuesta constitucional en las urnas, porque la desconexión con el movimiento ciudadano se hizo nuevamente presente. En este nuevo campo del juego, constituido durante esta época, desde el 2019 hasta hoy, en este escenario post-pandémico, es necesario tomar todas las herramientas que permitan la reflexibilidad clara, sin miedo al posicionamiento ideológico que continúa rondando para continuar disputando los espacios de poder desde las prácticas cotidianas, tanto del ejercicio profesional como de los distintos actores sociales. Y en ese sentido, infinitas gracias por tu reflexión, Luis. Y gracias, ahora Marcela, que nos cuentes mucho más. Gracias, Marcela. Bueno, agradecemos a Marcela, a los profesionales que nos dieron su reflexión respecto del libro de profesor Luis Viveros. Y antes de combinar con este conversatorio, pedirle a Luis que nos diera unas palabras al cierre respecto de esta importante actividad, la publicación del libro, y por lo mismo invitarlos a todos, como decían los compañeros acá, a seguir reflexionando que esto no es solo de parte de los académicos, sino que es parte de la sociedad civil, que tenemos que reflexionar respecto a que no estamos parados, lo que estamos viviendo, que no sea un vivir por vivir, sino que pensemos, nos juntemos y conversemos respecto a lo que está pasando. Así que invitamos a Luisa que nos regale algunas palabras al cierre, por favor. Gracias, Gustavo. Mari Pulamien, Mari Pupeñi, Mari Compuché. Muchas gracias, de verdad. Agradecerle a Claudio, a Armen y a Marcela por sus comentarios, por sus palabras, las reflexiones, la acogida de este humilde trabajo que vengo realizando, pero especialmente agradecer a quienes nos están acompañando en este momento, en este espacio que es un espacio para la reflexión, para lo que yo siempre digo, para problematizar nuestra existencia cotidiana. Contarle que esta es la primera presentación de este libro en Lanco. Tiene también un significado especial para mí, porque tal cual como lo mencionaba tanto Gustavo, Claudio y Marcela en algunos antecedentes de mi biografía, yo tengo un compromiso emocional y político con Lanco. Político en el sentido de que no me resulta fácil desconectarme de Lanco en cuanto a las condiciones de injusticia, de desigualdad que se viven y cómo se reproducen, y cómo en términos de la educación también, esta educación neoliberal, esta educación de mercado, esta educación clasista que impide a las clases populares, a las clases vulnerables, poder emanciparse. No puedo sino hacer unos esfuerzos de aportar lo que pueda en abrir esos espacios, en abrir las grandes alamedas a la discusión, a la reflexión. Por eso para mí era importante que este libro pueda ser comentado allí, en este lugar, en esta biblioteca, en este territorio de contradicciones, pero también de luchas, de historias, que me parece que en el contexto en el cual estamos también interpelados a repensarnos, a repensar cuál es el rol que juega Lanco
en el contexto del Chile actual, diría Tomás Mulián, porque Lanco no está aislado del mundo, no está aislado de Chile, también es parte constitutiva de esto. Y los cambios, las transformaciones que se generen acá son transformaciones que también contribuyen a ese cambio de paradigma que buscamos. A mí me gustaría escucharles a ustedes si hay alguna pregunta, alguna inquietud en que yo pueda responder y le pueda contar un poco más de este libro y por qué me tomo de Gramsci y de Paulo Freire para pensar el trabajo social, una disciplina que en el sentido común no es disciplina, una disciplina que en el sentido común está en un imaginario de aquellas profesionales que están para ayudar, casi un sinónimo de la caridad. Entonces, hablar desde Gramsci, hablar desde Paulo Freire y plantear además que el trabajo social desarrolle una práctica ético-política es un atrevimiento, una ruptura epistemológica y política también. Entonces, quisiera escucharles si hay alguna pregunta, alguna interpelación, lo que sea. Sí, nosotros tenemos justamente acá a profesionales de servicio país, son de profesión trabajadora social. ¿Sí? No, yo pensé que trabajadora social. No esto porque también nosotros tenemos, obviamente, nuestra Dirección de Desarrollo Social, también hay un sinnúmero de trabajadores sociales trabajando ahí. Y he sentido en el último tiempo porque recientemente tuvimos aquí a Servicio País trabajando con nosotros, había sido anteriormente un aliado de la comuna, pero se detuvo ese trabajo. Una diferencia en la aproximación que tienen los profesionales por el contexto y por el espacio que tienen para poder hacer. El Servicio País tiene el espacio por su estructura de hacerse presente en el territorio y generar un trabajo de organización, en este caso del campamento, para fortalecer el tejido social. Mientras que la Dirección de Desarrollo Social es presionada obviamente por la presión que tiene un municipio por entregar asistencia social en forma de recursos, de canastas de alimentos, de materiales de construcción. Termina, como decían ustedes, entregando, haciendo informes, entregando simplemente esta ayuda, administrando programas. Y qué más quisiera uno que no fuera necesariamente solo eso. Pero la municipalidad constantemente está presionada por la misma ciudadanía, por el contexto que vive Blanco de una profunda pobreza, de ser finalmente una caja pagadora y repartir recursos a la ciudadanía y quedarse en eso, no avanzar en formar o fortalecer la organización de la sociedad, más allá también de los fondos que podemos entregar a las organizaciones, de aportarles con equipamiento alguna vez, pero todo muy material, o sea, siempre en forma de recursos o de equipamiento, no de fortalecer su desarrollo interno. Entonces, me pregunto a la luz de esto cómo avanzar en ese proceso sin descuidar y sin dejar de atender a las personas, alejarse un poco quizás del asistencialismo, pero sin incumplir a la gente lo que ellos esperan de nosotros. ¿Cómo logramos esto ante la falta de recursos también? Que es algo que nosotros siempre, lamentablemente, tenemos que decirle a las personas que no alcanzan recursos para todo, pero muchas veces creo yo que no todo se resuelve con dinero, aunque también es injusto decirle a las personas que menos tienen que tienen que contentarse con otras formas de solución, mientras hay otras personas que sí tienen los recursos suficientes para poder hacer todas sus necesidades. Entonces, ¿cómo logramos que la municipalidad transicione un poco más allá sin cuidar esta parte importante y no tener a las personas? Muchísimas gracias.
Patricia. Sí, bueno, aprovecho a hacer una pregunta también. Soy Patricia Jara y soy profesora, más de 20 años trabajando en el banco. Mi pregunta es, aprovechando la cámara y que esto se va a subir, el mensaje para los jóvenes que están en los liceos ahora, ¿verdad? Tenemos liceos acá. ¿Cuál es el mensaje para lograr salir de esta hegemonía que a los niños, a los jóvenes los tenemos, ¿cierto?, en esta burbujita de blanco que después se van algunos, otros no, y la gran mayoría no, ¿verdad? O si se van, a lo mejor también en las universidades quizás no les resulta avanzar. ¿Cómo se sale de esta hegemonía? ¿Cuál es el mensaje para los jóvenes hoy en día? Gracias, Patricia. Voy a partir con Patricia. Voy a responder estas dos preguntas y de ahí abrimos. Voy a responder la pregunta que hace Patricia tomándome de algunas ideas de Paulo Freire. Hay un libro que Paulo Freire titula La educación como práctica de la libertad. Yo creo que ahí está la clave, porque la educación es lo que nos permite emanciparnos de las trabas, de las cadenas que nos ponen las élites, las clases dominantes, que quieren adormecer, porque para las élites es muy conveniente, y ese es su juego, que las clases populares, las clases oprimidas estén en la oscuridad, no entiendan, no sepan lo que está ocurriendo en el mundo, y así poder controlarlas. Tanto Armin como Marcela hicieron referencia a lo que fue el proceso constituyente recién pasado, en donde fue rechazada la propuesta constitucional. Y lo que caracterizó ese proceso fue las fake news. Lo que caracterizó ese proceso fueron las mentiras, pero burdas mentiras, con ni siquiera un mínimo de pudor para mentirle al pueblo respecto de lo que se proponía en esa nueva constitución. Y así se logró un rechazo con un porcentaje altísimo. Bueno, la educación con una educación más pluralista, con una educación más igualitaria, probablemente ese escenario hubiese sido distinto. Por eso que Paulo Freire decía, la educación no va a cambiar el mundo. La educación va a cambiar a las personas que cambiarán el mundo. Y ahí está de alguna forma la respuesta. Invitar a los jóvenes de Lanco a que ese es el camino para poder avanzar, construir una sociedad más justa, más igualitaria. Salir de la pobreza, salir de la desigualdad no tiene que ver con que yo tenga un mejor trabajo o mejores remuneraciones para poder satisfacer mis necesidades materiales. También tiene que haber un espacio, posibilidades de satisfacer aquellas otras necesidades culturales, el capital cultural que nos habla Bourdieu. Hoy día la educación tenemos, gracias a la lucha de las y los estudiantes, hoy día educación gratis. Pero eso no está resolviendo el problema de la desigualdad. Porque hoy día lo que está generando esta educación es visibilizar las brechas de desigualdad. Los que están entrando hoy día a estudiar a las universidades están entrando con serias deficiencias en términos de el capital cultural, diría Bourdieu, el capital cultural institucionalizado. Es decir, lo que aprendieron, lo que son capaces de transmitir como conocimientos. Y eso va, a la larga, va a ir marcando diferencias, estratificación de las universidades y de los profesionales que estudiaron en esta universidad, en esta otra o en esta otra universidad, ¿no? Va a seguir reproduciéndose esto. Entonces yo creo que ahí nos demuestra de alguna forma lo que encontramos tanto en Paulo Freire como en Antonio Gramsci, que hay un proyecto de sociedad que es ideológico y que es dominante, que es hegemónico. Y ese es el proyecto que está en disputa. No es simplemente la elección de un presidente o una presidenta. Es si cambiamos o no
en términos estructurales, el modelo de sociedad en que tenemos. La hegemonía, de la cual hemos hablado, de que es uno de los elementos centrales de este libro, la hegemonía no es sino la capacidad de control y dirección que tienen las clases dominantes. Y esa capacidad de control y esa capacidad hegemónica se expresa a partir de lo que cotidianamente conocemos como sentido común. Por eso es que tanto Gramsci como Freire lo que nos dicen es que tenemos que superar el sentido común. Porque ese sentido común lo que está haciendo es reproducir la filosofía de las clases dominantes. Es decir, el proyecto filosófico, ideológico que está escrito en forma abstracta, compleja, filosófica, qué sé yo, eso no tiene ningún sentido, sino que hasta que llega a las clases populares, a las clases obreras, y se transforma en sentido común. Señalaban acá, por ejemplo, el tema del emprendimiento. Hoy día todas y todos hablan sin cuestionamiento de emprendedores y emprendedoras. Y con eso lo que estamos haciendo es reproducir el modelo hegemónico, el neoliberalismo. Es decir, una emprendedora, un emprendedor es un mini empresario. Lo que yo escribí hace ya varios años, debe ser alrededor de unos 15 años, ni emprendedores ni individualistas, sino que estrategia de subsistencia y sobrevivencia. Eso que llamamos emprendimiento hoy día no son más que estrategias de subsistencia para sobrevivir, pero no es para transformarme en un empresario, ni me resuelve el problema de la desigualdad estructural. Y entonces ahí, ¿qué pasa con los trabajadores y trabajadoras sociales que hoy día se desempeñan en los espacios institucionales? Decir un par de cosas. Primero, las instituciones, más allá de las muy buenas intenciones que puede tener un alcalde, otro alcalde o alcaldesa, las instituciones están para la reproducción del modelo de sociedad dominante. No están para transformarlo, no están para cambiarlo. Y las profesiones modernas surgen justamente para reproducir el modelo de sociedad. Con el triunfo de la burguesía en 1789 con la Revolución Francesa, la burguesía se instala en el poder e instala un modelo de sociedad, el capitalismo. Y las profesiones que surgen en el contexto de lo que en filosofía, en sociología o las ciencias sociales se habla de la racionalidad occidental moderna capitalista, las profesiones surgen para responder a la cuestión social, a los problemas que iba generando la cuestión social, todo lo que es el proceso de industrialización, la revolución industrial. Entonces las profesiones van de alguna forma, son engranajes de esta máquina, de este modelo de sociedad, y van respondiendo a distintas fisuras que van generándose ahí. Por lo tanto, las profesiones, coherentes con su origen, no están para transformar. No están para transformar. Entonces ahí podría decir, bueno, entonces estoy cayendo en una contradicción porque yo hablo de la transformación. Las profesiones no están para transformar. El que transforma es el sujeto histórico. Los grandes cambios de la sociedad han sido protagonizados no por las profesiones ni los profesionales. Han sido protagonizados por las luchas sociales, de los movimientos sociales. Ellos son los protagonistas de los grandes cambios, de las grandes transformaciones. Las mujeres, el derecho a voto, recién en el caso de Chile, 1950-1951, el derecho a voto no es algo que se le haya dado a las mujeres. No es que la élite androcéntrica, la élite política androcéntrica haya dicho, ¿y qué tal si las mujeres votan? Pues tienen también derecho, tienen derecho a elegir también, como nosotros los hombres. No.
Eso fue una lucha ganada por las mujeres. O hoy día la educación gratuita. La élite en ningún momento, incluso hasta último momento, se resistió a la educación gratuita y se sigue resistiendo hoy día. La educación gratuita hoy día es producto de las luchas de las y los estudiantes. Entonces digo esto ¿por qué? Porque no podemos pedirle a las y los profesionales que hagan la transformación, pero sí las y los profesionales críticos tienen que problematizar la realidad en la cual intervienen, problematizarla. De ahí es donde yo digo que el trabajo social, especialmente desde la perspectiva crítica, es una ciencia social que problematiza y desnaturaliza la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, cuando nosotros atendemos a una señora que está en una condición de pobreza y necesita una ayuda hoy día, que es asistencia, no asistencialidad, no asistencialismo, que ahí también hay una diferencia. Una persona que requiere una ayuda hoy día porque no tiene qué comer o un siniestro se le quemó la casa, eso es una asistencia. Pero no podemos quedarnos solo en la asistencia, sino que tenemos que ser capaces de problematizar qué pasa en esta realidad, en donde hay desigualdad, donde hay pobreza, donde hay niñas y niños que hoy día son maltratados o maltratadas. Y pongo el ejemplo también de la violencia de género. Cuando una trabajadora social, y me voy a quedar en el trabajo social porque es mi disciplina, pero también están las psicólogos, psicólogas que trabajan y abordan la problemática de violencia de género. Cuando una profesional aborda un problema de violencia contra la mujer y se generan ciertas acciones, derivación, atención psicológica, o se judicializa, se saca al agresor del hogar, se dictan medidas precautorias, etc. Con eso no estoy cambiando, no estoy transformando nada. La cuestión ahí es cómo problematizo las causas de la violencia. Y las causas de la violencia están en la producción y la reproducción de la ideología patriarcal. Por lo tanto, si no abordo de fondo lo que genera la ideología patriarcal, la violencia se sigue reproduciendo. Porque esa señora o esa joven que terminó esa relación de pareja con un hombre que la golpeaba, después puede iniciar una nueva relación de pareja y puede volver a ser víctima de violencia. Y puede volver a entrar nuevamente al círculo de la institucional de recibir las distintas ayudas, los distintos dispositivos que se llaman hoy día para poder abordar esa situación. Y después puede tener una tercera relación y vuelve a repetir lo mismo. Entonces, el problema de fondo no lo estamos problematizando. Y ahí entonces no basta con la atención de una trabajadora social o de un psicólogo y psicóloga simplemente para abordar y resolver institucional e instrumentalmente esos casos. Hay que problematizarlo y hay que generar otros espacios de discusión, de reflexión. Y eso es una cuestión mucho más compleja, porque aquí le voy a contar un caso sobre justamente el tema de la violencia. Hay instituciones hoy día que abordan el problema de la violencia y están entregando ayudas, subsidios a las mujeres cuando llegan y están viviendo una situación de violencia. Y las mujeres terminan recibiendo la ayuda, pero después no siguen vinculadas a los centros. E incluso no participan de los espacios que se generan de educación, en donde las mujeres puedan participar, discutir, problematizar, entender qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque finalmente lo que les interesaba es la ayuda material. Y con esto no estoy cuestionando que eso sea una necesidad, pero ahí no estamos resolviendo el problema, que es un problema más estructural. Entonces, en ese sentido, me parece que aquí hay
con esto no quiero dar respuesta, sino que simplemente plantear alguna idea, hay a lo menos alguna salida. Uno, que las instituciones, el municipio, por ejemplo, el espacio de salud, no puede quedarse solamente en atenciones instrumentales. También tienen que generarse otros espacios. Abrirse a posibilidades de generar con las organizaciones sociales espacios socioeducativos. Y las y los profesionales también requieren, dentro de las instituciones, espacio para discutir, para reflexionar. O sea, hoy día hay profesionales que se niegan, les molesta problematizar su propia intervención, porque se sienten cuestionados. Si la cuestión no es que yo esté haciendo esto, yo estoy reproduciendo lamentablemente algo que va mucho más allá que lo que yo puedo hacer. Entonces necesito problematizarlo, necesito discutirlo con otros. Yo creo que estamos yo creo que en ese proceso y en esa necesidad. Los movimientos sociales, las luchas sociales, yo creo que son los espacios que provocan esos quiebres. El estallido social o la rebelión social popular, como yo lo digo en el libro, fue un momento que hay una fisura mucho más profunda. El sociólogo francés Franck Gaudichon lo escribió ya en el año 2015, antes del estallido social, y hablaba de las fisuras del neoliberalismo. En algún momento el neoliberalismo se va a fracturar, pero han sido fracturas, no ha sido derrotado, porque para ser derrotado el neoliberalismo tiene que haber también un cambio en las subjetividades. No bastaba simplemente gritar, levantar banderas en las marchas del 2019 si no tenemos un cambio en nuestras conciencias. Si no hay un cambio en las conciencias, esas consignas quedan ahí nomás. Y eso lo demostró el rechazo al proyecto de nueva constitución, que recogía, no íntegramente, pero recogía mayoritariamente aquellas consignas y aquellas banderas de lucha del año 2019. Yo igual quería agregar algo, profesor. No es que yo esté contradiciendo que las fake news hayan sido como algo fundamental en el triunfo del rechazo, sino que a mi modo de ver, o desde una perspectiva un poco más crítica, yo diría que el rechazo fue capaz de capitalizar algunos elementos culturales que estaban subyacentes y que ni el estallido del 2019 cambió dentro de la sociedad chilena. En ello yo creo que hay que acotar que la columna vertebral del triunfo del rechazo fue el factor del nacionalismo, la efervescencia nacionalista con respecto a los valores patrios y todo eso, y el racismo. Y yo diría que eso yo creo que fue como lo fundamental, porque en una conversación que yo tuve en su momento con Sergio Cañuqueo, que es un intelectual mapuche, él me dijo, cuando estábamos hablando de cuál era la viabilidad de un enfoque teórico desde el marxismo, oye Armin, ojo acá, que en el siglo XIX y en buena parte del siglo XX los que van a ejercer los hechos de violencia en contra de las familias mapuches no va a ser la oligarquía, van a ser individuos chilenos empobrecidos, no es la oligarquía, porque de la mano de ese sujeto social chileno empobrecido hay racismo, pero también hay ignorancia.
Entonces yo creo que esos elementos con los cuales se formó este país, bien para algunos y mal para la mayoría, se han reproducido hasta el día de hoy y se siguen reproduciendo hasta la actualidad. Por más que uno puede encontrar, por ejemplo, la fake news de un anónimo que dijo si la prueba gana, Yaitul se va a poder quedar con tu esposa y tus hijas, porque se les garantizó el tema de la poligamia, por darte un ejemplo. Es una fake news, pero va de la mano con un tema de un racismo. Entonces hay que considerar todos esos factores. De hecho, en una conversación en redes sociales, yo me acuerdo que había mucha gente que se quejaba de que el rechazo, incluso de que el sí había ganado en la Araucanía, pero poca gente se acuerda que en el momento de la unidad popular más álgida, el mapuche fue considerado un pequeño burgués por tener un retazo de tierra. Se le consideraba una persona alienada por participar de un guillatún en vez de, de participar en un sindicato campesino. Entonces, si no tenemos la capacidad de tener un entendimiento y una perspectiva crítica con los errores que podemos cometer con respecto a gente que no logramos entender a su cabalidad, como puede ser las personas de origen mapuche, por dar un ejemplo, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Solo tomando un segundito lo que dice Armin, claro, ahí lo que triunfa entonces es el sentido común neoliberal. ¿Alguien había unas preguntas? Mari. Bueno, agradecer igual esta acotación de llamarle revuelta popular y no estallido social, sin ánimo de juzgar a nadie, ¿cierto? Me parece que este concepto de estallido social está muy marketeado, como que viene muy desde ahí. También lo conozco porque, bueno, yo soy pingüina desde el 2006, como que para mí lo que vi dentro de mi formación como un ser político responde a eso, a una revuelta popular, donde en las calles la vecina que no tenía, que estaba súper despolitizada, salía a conversar quizás con su vecino más radicalizado, que era, no sé, un cabro chico de 15 años de pronto. Entonces, claro, pues eso responde de una revuelta popular, más que bueno, que de que era una bomba de tiempo, es una bomba de tiempo, si las condiciones de marginalidad siguen estando presentes. Bueno, haciendo un hilo como de lo que han conversado, claro, como las fake news fueron importantes, no solo las fake news, desde mi parecer también las falsas promesas, ¿cierto? Ahora, claro, Boris tiene el mapa que ha trazado para sus bases, es súper similar a los fuertes de Cornelis Saavedra. Entonces está serio, no es menor. Claro, la educación sí es gratis, pero sigue siendo de mercado. Entonces, respecto a la palabra emprendimiento, me pasa algo similar como con el empoderamiento, ¿cierto? Desde las críticas feministas, que carecen de sustancia, diría, como de una transformación más profunda del ser. Porque esas transformaciones profundas del ser, según yo he observado y he vivido, se producen desde espacios de afinidad y de complicidad, no desde la institucionalidad. En ese sentido, yo desde mi formación de socióloga, siempre me ha llamado la atención, siempre me he dedicado al trabajo comunitario, como que esa pega estadística me ha intentado a toda costa arrancarme de aquello. Y en ese sentido siempre me ha llamado la atención el término intervención del trabajo social. Dentro de mis primeros ejercicios como profesional que ayudante de metodología cualitativa para estudiantes de ETS vespertinos y diurnos, los vespertinos siempre eran personas ya adultas que llevaban un tiempo ejerciendo, y siempre me llamó la atención esa palabra, la intervención, que quizás como desde la sociología de pronto se habla más de la investigación-acción, de pronto
Y ahí va mi pregunta, que esta intervención para mí, o lo que yo intento hacer en mi ejercicio profesional, es un acompañamiento para la autoagencia. Eso es lo que yo busco por mi trabajo. Para eso estudié también. Entonces mi pregunta concreta es, ¿ha de ser el ejercicio profesional una intervención? Chaptumay, Damián. Concuerdo con el cuestionamiento al concepto de intervención. Porque, a ver, en términos muy sencillos, ¿qué significa intervenir? Es penetrar violentamente en un espacio, en un espacio, en una realidad. Y por lo tanto yo, interventor o interventora, estoy en una posición dominante, en todo sentido. Política, cultural, ética, moral, etc. Por lo tanto, entonces yo estoy en una posición de superioridad, entonces yo voy a intervenir porque todos otros son inferiores, en diversos sentidos. Entonces yo los intervengo para cambiarlos. ¿Y cambiarlos cómo? De acuerdo a lo que yo o la institución ha definido respecto a lo que estas personas deben ser, cómo deben comportarse, cómo deben vivir, qué deben hacer. Por tanto, ahí sí, la intervención es un concepto cuestionable y en el trabajo social es un concepto que está naturalizado. Y ahí vuelvo al tema del sentido común. ¿Se fijan? O sea, cuando usamos conceptos como intervención sin cuestionamiento, se transforma en sentido común. ¿Y qué estamos haciendo? Entonces, reproduciendo la ideología dominante. De ahí es donde yo planteo que los trabajadores y trabajadoras sociales, pero esto vale para otras profesiones también, son intelectuales orgánicos. ¿Qué quiere decir que intelectual es orgánico? Que estamos insertos en la dinámica de producción y de reproducción de la ideología. Cuando nosotros acompañamos o intervenimos, estamos también transmitiendo en nuestras formas de hablar, en lo que le decimos, cómo acompañamos, las respuestas que le damos, reproduciendo una ideología. Entonces ahí el dilema es, bueno, si somos intelectuales orgánicos, en términos de Gramsci, somos intelectuales orgánicos al servicio ¿de quién? ¿De las clases dominantes? ¿De las élites? ¿O podemos ser intelectuales orgánicos de las clases populares para su liberación y emancipación? Y ahí está el espacio de las luchas sociales. Ahí está el espacio de la relación y la vinculación con los actores, actoras de las luchas y los movimientos sociales. Ese es mi espacio de transformación. Ese es mi espacio de transformación, donde yo no transformo, yo soy parte del proceso de transformación, que es distinto. Por lo tanto, sí, es un concepto que está naturalizado, pero habemos voces que estamos problematizando y cuestionando aquello. El concepto clave es de que la gratuidad en realidad regula el lucro, no lo elimina. Eso. Sí, yo quiero complementar algo respecto del tema de las estadísticas. No es que yo defienda la estadística, pero es que hay un problema con la estadística y tiene que ver con el concepto de la burocracia profesional. Y la burocracia profesional implica que hay una sobredimensión de procesos, de tareas, de ejecuciones que agobian a los profesionales en general. Entonces, si tú preguntas en cada institución, todos están como agobiados por las estadísticas. En salud, por ejemplo, la gente habla y dice, oye, es que nosotros nos gustaría hacer procesos más participativos, pero tenemos que cumplir metas en contra de la estadística. ¿Cuál es el problema? Que si uno analiza, por ejemplo, en un hospital que produce mucha estadística, el director del hospital, de hecho hay una unidad que se llama Unidad de Estadística. Y la pregunta es, ¿para qué sirve la estadística? Es una herramienta para tomar decisiones, ¿cierto? En ningún hospital se toman decisiones en base a los datos que se producen. En este territorio, ¿dónde se toman las decisiones? Ni siquiera se toman en el servicio de salud, se toman en el ministerio. La misma estrategia, habría que preguntarse entonces, ¿la producción de datos en cualquier institución a nivel local permite un desarrollo endógeno, territorial, pertinente con un territorio? Me atrevo a decir que no.
Entonces, el tema de la estadística no es que sea en sí una mala persona, podríamos decirlo así. El tema es que tampoco se está utilizando para tomar decisiones pertinentes con los territorios. Esa es una cosa, pero también hay una estrategia ideológica de una sobredimensión de producción de datos que finalmente a nadie le sirven porque no se toman decisiones con esos datos, pero eso permite un agobio técnico burocrático que impide entonces también la reflexión de los propios equipos profesionales para poder hacer un trabajo mucho más emancipador. Con esto no estoy diciendo que hay personas que les complace esto, es como su lugar de confort, pero también, por ejemplo, llevándolo al tema de la derrota del proyecto de la nueva Constitución, había un imaginario que, saliendo el documento de la nueva Constitución, la gente común y corriente iba a acudir a las librerías, en los stands se estaban regalando gratis esos documentos, lo iba a agarrar, se iba a devorar ese libro de nueva Constitución, y nos imaginamos que en el metro, en la micro, las personas iban a estar con el libro debatiendo con otros. Eso también es una desensibilización respecto de lo que pasa con personas que se levantan a las 5 de la mañana, algunas con problemas serios de obesidad, etcétera, porque tienen 15 minutos de colación, llegan a su casa, se comen atacazos de comida, se ven un video de YouTube, con suerte ven los problemas de su hijo y se acuestan y el otro día lo mismo. Entonces, y esa misma persona entonces tiene en el imaginario, oye, me gustaría ser mi propio empresario porque así podría tratar de disfrutar más tiempo con mi familia, etc. Entonces, la pregunta de fondo es cómo generamos y aprovechamos estas fisuras que se van dando para poder reflexionar. Yo, por ejemplo, le agradezco al movimiento pingüino. Yo antes juraba que endeudarme para estudiar era un derecho mío. Lo juraba. Y de repente aparece el movimiento pingüino, y hay un libro de Mario Garcés que se llama El despertar de la sociedad, y de repente, claro, esto no era un derecho. No era por ningún lado un derecho. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un derecho de un beneficio? Que en el derecho, como decía un profesor que falleció hace poquito, uno no tiene que darle gracias a nadie. En cambio, un beneficio uno constantemente tiene que estarle dando gracias al trabajador social, a la persona de tal institución, porque finalmente es un beneficio, pero no es un derecho. Entonces, la gratuidad quizá no es la mejor de las posibilidades. Yo trabajo en una universidad donde el 70% de los estudiantes ingresa por gratuidad. Y las discusiones que se van dando ahí, esos espacios, son personas que en ninguna posibilidad podrían haber tenido esa opción. Yo soy primera generación que ingresa en mi familia a estudiar. Por razones del destino llegué a hacer estudio posgrado y soy profesor, pero la posibilidad de ser primera generación como punta de flecha en todo mi entorno como comunitario son efectos que nos están dando un valor ético moral hoy en día. La relación entre personas que tienen acceso a educación superior y mortalidad es una correlación perfecta. Entonces, estamos pensando una sociedad de derechos bajo, entre comillas, derechos bajo el sujeto empresa. ¿Cuál es la discusión que existe hoy en día respecto a la educación, salud gratuita? A ver, ¿para qué le vamos a dar educación gratuita a Luis Vivero? Si el único que se va a beneficiar va a ser Luis Vivero. Se piensa todo en términos muy atomistas, pero los efectos que eso genera en términos de una sociedad, por ejemplo, o considerar a microescala que un niño, una niña se escolarice y que lleve como tema de conversación, me están pasando esta información, mira, esto se puede tomar de esta forma, esos efectos de esa externalidad positiva
no se consideran en las políticas sociales. Yo diría que el problema de la estadística lo planteó de una forma brillante Nicanor Parra. Yo tengo 2 panes y usted no tiene nada. Yo me como los 2 panes. El promedio de pan consumido, 1 por persona. Claro. Igual a votar que nada, una estadística, como que claro que es un deseo personal, trabajar directamente con las personas en vez de estar en un computador. Gracias. Yo tenía una pregunta y que está muy en relación con lo que planteaba Patricia, pero quizás no solo pensando en las generaciones más jóvenes, sino también pensando en aquellos que hemos trabajado de alguna forma desde nuestra propia trinchera, con nuestros propios intereses, quizás por los errores que uno puede cometer también. Pensar en, claro, hay un diagnóstico que está muy claro en el libro, que uno también agradece que, como decía Aaron, se exprese con facilidad. O sea, yo pude leer el libro mientras viajaba al bus y fue casi como una novela, porque finalmente es un libro que te entrega mucho material teórico, pero muy ameno, muy agradable de leer. Mi pregunta camina hacia ¿dónde está la esperanza de ese diagnóstico? Porque, claro, uno sigue trabajando, uno sigue luchando por lo que uno cree que es mejor, pero hay muchas dificultades que son desde las superestructuras, que uno dice, bueno, yo he perfeccionado, yo he aprendido técnica, no sé, yo estudio sociología, soy profe, ¿verdad? Pero hoy día manejo una cantidad de software que yo en mi vida me había imaginado, y eso tiene que ver también con las necesidades que uno va intentando cubrir para poder hacer mejor su trabajo y eso. Pero claro, Claudio lo planteaba muy bien, pues hay cosas que son demasiado atomistas, que es como, claro, a mí me resulta, pero no a todos. Entonces, luego del diagnóstico, luego de que se hace toda esta reflexión, ¿dónde está la esperanza para la sociedad? Porque finalmente hemos visto que el sistema neoliberal no genera beneficios para la mayoría. Y eso Armin lo planteó en su exposición, o sea, los más ricos se hicieron más ricos, los más pobres, y eso se ha venido dando en los últimos años y desde la revolución industrial en adelante, etc. Pero mi pregunta es, ¿dónde está la esperanza, o dónde ves tú la esperanza luego de este análisis que tú haces en el libro? Gramsci es el teórico marxista de la superestructura. Gramsci justamente lo que hace es un cambio de paradigma dentro del mismo marxismo, de este marxismo economicista, que se entendía, algunos le llaman el marxismo más dogmático, a un marxismo que transita hacia una reflexión, una mirada de un ámbito que los marxistas clásicos, no Marx, sino que los comentaristas de Marx no lo tomaban, no lo miraban, no era parte de la discusión y el debate teórico, que era la cuestión de la educación, la cuestión de la cultura. Por eso es que yo hago también ahí de alguna forma la vinculación de Gramsci con Paulo Freire. De ahí también estoy apostando y lo planteo en el libro, de una propuesta gramsciana, freiriana, latinoamericana del trabajo social. O sea, igual estoy atreviéndome a hacer una apuesta. Y en ese sentido, la esperanza está en los movimientos sociales. La esperanza está en las luchas sociales. Ahí es el espacio donde se van a ir generando las transformaciones. Y más que la respuesta, yo creo que a lo que tenemos que ir propendiendo es a este cambio, a esta transformación cultural. Y para eso tenemos que volver a la educación popular. Tenemos que volver a problematizar en los espacios más sencillos, más simples de la vida, en la junta de vecinos, en el sindicato, en las reuniones de apoderados, en los distintos movimientos, grupos, colectivos que se están formando hoy día. Que muchos de ellos también están instrumentalizados. Hay que, en esos espacios, ir instalando la discusión, haciendo los quiebres. La reproducción de la ideología dominante no es
una entelequia. Es una cuestión que la constatamos en lo cotidiano. El viernes pasado me invitaron a Loncoche en la conmemoración, en la celebración del Día del Dirigente Social. Y estuve intentando hacer un poco de educación popular, no una charla, sino que una educación popular. Nos sentamos en círculo y hablando un poco qué significaba ser dirigente. Al cierre aparecieron varias ideas, varios conceptos, entre ellos apareció la solidaridad, que los dirigentes tenían que ser solidarios. Bueno, aproveché de eso para poner el tema respecto de la discusión hoy día que se está dando en torno a la reforma previsional, el aumento del 6% de las cotizaciones, en donde, no recuerdo muy bien el porcentaje, pero sobre un 60% está porque la cotización del 6% vaya a la cuenta de capitalización individual. Es decir, neoliberalismo, o sea, individualista absoluto. O sea, es mi plata, es para mí, qué sé yo. Bueno, y planteaba que hay justamente eso no es para nada solidario. Estamos en una sociedad en donde la solidaridad es un concepto vacío. Es un concepto que no tiene consistencia con la realidad concreta, material y cotidiana. Es un concepto líquido, diría Zygmunt Bauman. Bueno, pero la cuestión es que cuando yo voy planteando eso, había una señora no vidente, tendría yo creo que sobre unos 70 años, y levanta la voz, muy molesta. Y me dice, ya cállate, me dice, déjate de hablar de política. Desde que llegaste aquí, lo único que estás haciendo es puro hablar de política. Y aquí nosotros somos dirigentes y nosotros no venimos a hablar de política. ¿O acaso querís, me dijo, estoy reproduciendo casi textual, o acaso querís que nos transformemos como Argentina? Allá a las mujeres le dan un bono para que tengan hijos. Así que allá todas las mujeres ya no quieren trabajar, porque es más fácil para ellas tener guaguas y que le paguen un bono. Por eso que Argentina está como está. Así querés tú que seamos. Aquí los que estamos somos todos pobres. ¿Sí o no? Le pregunta, y obviamente todos respondieron que sí. Es muy freiriano, ¿no? Freiriano me gustó mucho a pesar de eso, porque es muy freiriano. Freiriano hacía cosas como esa. Y dijo, bueno, aquí todos somos pobres, pero aquí a nadie nos ha regalado nada. Somos todos pobres, pero somos pobres de esfuerzo. Y si los ricos son ricos es porque ellos se lo han ganado. Eso es una constatación empírica del sentido común neoliberal, del individualismo extremo. Porque ese 6% que podría ser, consensuemos y lleguemos a que ya un 3% a cuenta individual y un 3% a cuenta solidaria, va en beneficio de aquellos que están en unas condiciones de mayor desigualdad. Que sus pensiones podrían llegar a ser incluso menos que el sueldo mínimo, después de haber trabajado 30, 40 años. Entonces, la injusticia en todos sus niveles, en todas sus formas. Por tanto, si no cambiamos nuestra cultura neoliberal, individualista, estamos condenados a seguir reproduciendo estas condiciones de desigualdad. Por lo tanto, más que la esperanza, para no plantearlo en esos términos, sino que creo que las estrategias es volver a la educación popular, volver a los espacios colectivos, ¿no? Volver a abrir las grandes alamedas de la discusión, la reflexión, el compartir la palabra con los otros, dejar de ver los matinales, los reality. Eso aportaría, no como respuesta, sino que solamente como invitación a la reflexión. Fernando, si quiere, yo igual quería agregar algo. O sea, no sé si mi perspectiva sea más pesimista o realista. Queda tu interpretación.
Yo diría que los procesos de cambio van a ir de la mano a medida de que la calidad de vida de las personas vaya empeorando. ¿A qué me refiero con esto? A lo que está ocurriendo actualmente. Con el tema de las lluvias, la cantidad de gente que perdió sus casas, los problemas que hay con respecto a que incluso a mí me llamó algo la atención del matinal del Chilevisión, donde había una persona que estaba hablando de planificación territorial. Y eso es muy importante, que se hable de planificación territorial, existiendo un sector de la política chilena que cree que si el Estado hace algo, es socialismo. Entonces, yo diría que estos fenómenos ecológicos van a recrudecerse eventualmente, va a empeorar y la calidad de la gente va a empeorar hasta que llegue un punto donde los políticos de turno van a tener que ponerse de acuerdo y ver qué cosas se pueden hacer para mitigar un poco esto. Puede que cuando ocurra eso sea demasiado tarde, pero por lo menos citando un artículo de CNN, que no es la cuestión más de izquierda del mundo, pero el 2030 en promedio va a haber un desastre natural de proporciones enormes al día, todos los días del año. Imagínate lo que va a ocurrir en Chile, en el país donde 9 de cada 10 desastres naturales eligen Chile. Puedes imaginarte lo que puede ocurrir, y yo creo que este nivel de interpretación de la realidad va más allá de una cuestión de derecha e izquierda. Es una cuestión de supervivencia, porque sin ir más lejos, existen personas que uno puede encontrar que se han destacado en el mundo de la literatura, que son de derecha y que tienen una perspectiva crítica con respecto a la revolución industrial y sus alcances hacia el medio ambiente. Tolkien es un buen ejemplo, porque no sé si te habrás visto las 3 películas, pero al final cuando Frodo llega a la comarca encuentra una industria y toda la comarca es hecha bolsa. Ahí tienes una crítica de alguien que toda su vida fue un conservador católico en la Gran Bretaña victoriana. Entonces yo creo que por ahí va más o menos. Yo creo que cuando nos peguemos el cachofazo va a ser demasiado tarde. Eso. Sí, si alguien quiere dar su opinión, algún aporte antes de concluir estas reflexiones. ¿No? Bueno, esperamos que estas profundas reflexiones, como dije, se trasladen a sus hogares y esta reflexión no quede aquí, sino que sea un punto de inicio y que ojalá pronto tengamos a una tecnología social importante. Y le damos las gracias a todos los participantes, a los escritores. Muchas gracias. Y bueno. Quiero también cerrar y agradecerle nuevamente, por supuesto, a quienes comentaron este trabajo, pero muy especialmente a quienes nos acompañan en este importante espacio, por quedarse, por hacer sus comentarios, sus preguntas y sin lugar a dudas las reflexiones que nos van a acompañar después de este espacio. Como decía Armin, yo creo también, coincido y creo que en términos marxistas las contradicciones se van a ir agudizando, y en la medida que las contradicciones se agudicen van a ir provocando estos cambios, estas transformaciones. Pero tampoco quiero cerrar hoy día sin dejar un mensaje de reconocimiento a las víctimas de la dictadura. Estamos conmemorando los 50 años de lo que fue el golpe de Estado, y lo que estamos discutiendo hoy día no es sino también resultado de esa larga dictadura y de la imposición de un neoliberalismo a ultranza, que es el neoliberalismo más descarnado que hay a nivel mundial. Chile fue el laboratorio del neoliberalismo que se implementó en una dictadura, y por lo tanto acá
bajo la lógica de ensayo y error, se hicieron todos los experimentos y todos esos errores los pagó la clase obrera, las clases populares, los oprimidos y oprimidas. Conmemorando los 50 años de este sangriento golpe de Estado con miles de víctimas, un sentido homenaje a la memoria de aquellas y aquellos que perdieron su vida durante la dictadura. No podemos aceptar el negacionismo de ninguna forma, y creo que también eso tenemos que combatirlo en nuestra cotidianidad. Así que es un abrazo, Chaltumay Fulamian, Pupeñi, Chaltumay, bueno. Y gracias a la producción de